Amigas y amigos, muy buenas noches. Nos encontramos hoy día en El Arriero. Los lunes siempre comentamos el libro de la semana. Y esta semana ha sido difícil porque hay dos libros importantes que se presentan a la misma hora y el mismo día. Pero opté por el libro Estudios de Arte Colonial de Francisco Stastny y ya estoy con los editores del libro, Juan Carlos de Censoro y Sonia Rose. Bienvenidos ambos al programa. Estudios de Arte Colonial, primer tomo, 1963-2003. La obra, parte de la obra de Francisco Stastny. Sonia, mucha gente que ve La Mula, gente joven, no conoció a Francisco Stastny. Tú has sido la principal responsable, he leído la introducción a la presentación al texto. ¿Cómo puedes presentarnos a Stastny y lo que significó él para la historia del arte en el Perú? Stastny me parece que ha sido uno de los principales historiadores del arte peruano, en el sentido de que ha innovado mucho, ha retomado lo que se había hecho, pero innovando y cambiando el modo en que se hace historia del arte en el Perú. Y creo que eso desde un punto de vista metodológico y también desde el punto de vista, por ejemplo, de lo social. Es decir, ver la historia del arte no exclusivamente desde un punto de vista estético, sino conectado a una sociedad que va a producir ese producto artístico y también le ha dado una historicidad a estos productos artísticos. Una cosa que a mí me llamó la atención, lamentablemente no tenemos todavía el libro, va a estar mañana en la presentación, pero leyendo algunos de los textos y recordando algunos que yo había leído cuando estaba en la universidad, es por un lado la capacidad de síntesis, pero por otro lado esto que acabas de decir, o sea, estamos hablando sobre la influencia de Zurbarán, estamos hablando sobre los pintores italianos que llegan al Perú en 1600, fines de, ¿no? en aquella época, y no solamente es el personaje, sino nos ubica, en un par de párrafos uno ya está metido en la sociedad de aquella época, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Francisco Stastny tenía esa capacidad de lograr, a veces a través de una sola obra, ¿no? El caso de la Virgen de la Leche, que es, digamos, la que ilustra la portada de la publicación, la capacidad de hacer suficientes conexiones para que un objeto y sus características formales se convirtieran en un síntoma de un cambio social, ¿no? Gracias a esa identificación, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Leche, Francis Stastny nos muestra todo un cambio de sensibilidad de lo que había sido, digamos, el experimento jesuita con los viajes por todo el Perú, por todo el sur del Perú, de Bernardo Vitti, ¿no? Y cómo al regreso de uno de esos viajes se encuentra en Lima con este italiano que acaba de regresar, que acaba de desembarcar de Roma, y ya ahí hay lo que va a ser el misticismo de Santa Rosa de Lima, que va a mirar imágenes como esa. Algo que un historiador, digamos, normal, poco advertido, que no tuviese tanto la sensibilidad estética como la sensibilidad de un fenómeno social, probablemente no habría visto, ¿no? Se habría contentado con identificar la obra, describirla y punto. Sí. Una cosa que me llama la atención también es, y Stastny lo señala, me parece que es el primer texto del libro, ¿no? Que es un texto publicado en la revista Fanal, además, que mucha gente no sabrá qué era Fanal, pero una importantísima revista de cultura del Perú en los años 60. 50-60. ¿No? Y es como lo que venía de Europa se reelaboraba y se recreaba y surgió algo diferente, que es el arte que se produce en ese momento acá. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que podemos contestar ambos, probablemente eso. Yo creo que eso es para mí una de los aspectos más innovantes o innovadores del trabajo de Francis. Es decir, el hecho de ver no esta translación
como siempre se dijo, el espejo, la imitación de lo europeo en una relación de centro-periferia, etcétera, etcétera, sino al contrario de verlo como algo que va a llegar al Perú y que va a ser reciclado, es decir, reapropiado, y va, por lo tanto, a formar un objeto nuevo, que es un objeto colonial y que es un objeto, entonces, de una nueva sociedad. Así lo veo yo un poco. Juan Carlos. Sí, la historiografía, la historia del arte estaba entrampada a inicios de los 60, justamente en esa lógica. Este arte es colonial y por lo tanto es un arte provinciano, es un arte dependiente, secundario, ¿no? Es un arte de la copia, ¿no? Y la copia vista incluso como una especie de cosa degradada. Y Francisco Stastny nos hizo ver varias cosas, algunas cosas que eran evidentes en la historia universal del arte, pero no en nuestra historiografía, que Zurbarán, todos los grandes pintores habían trabajado también con modelos grabados, ¿no? Claro. Entonces, incorporar al Perú y a América en una circulación ya en ese momento casi globalizada, diríamos hoy, de circulación de imágenes, y por otro lado, mostrar cómo había que entender el fenómeno, pero entenderlo suponía abandonar esa manera de ver. Era un prejuicio. Era un prejuicio, sí, sí. Es decir, no es eso lo que va a hacer el arte colonial más o menos interesante y valioso, sino había que recontextualizarlo de todo punto de vista, ¿no? Ahora, y en ese sentido el grabado jugaba un rol central, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. O sea, ¿cómo se expresa eso? Un poco para contarle a los amigos, para invitarlos a que lean el libro, porque esa es la idea de esta conversación. Sí, hoy por hoy nos olvidamos que ya en el siglo XV-XVI comienza la reproducción mecánica de las imágenes gracias a los grabados. Y eso va a permitir no solamente una difusión inmensa, sino al mismo tiempo va a permitir que en muchas partes del mundo, y justamente en ese primer artículo compara Stastny lo que está sucediendo en India con la circulación de grabados flamencos y los mismos grabados que van a circular en el Perú, y en uno de los ejemplos que da de la India lo tenemos también en una recreación al óleo en Quito, en Ecuador, por ejemplo. Y que en ambos casos lo que surge es algo diferente. Es algo absolutamente diferente. No es una copia mecánica. Exacto. ¿No? Y con contextos particulares, con digamos, proyectos de comunicación distintos. Ahora, Sonia, Francisco Stastny no solamente estudió el arte colonial, sino que cuando uno lee los textos, en algunos también uno encuentra una preocupación por la recuperación del patrimonio, por la protección del patrimonio. Sobre ese rol, eso no es el objeto del libro, pero ¿puedes contarnos un poco qué rol jugó él? Sí, yo creo que también hablando de la importancia de él, no es solo la innovación que él va a hacer dentro del campo de la historia del arte, que creo que ya hemos tratado de mostrar lo importante que es, sino que él va a tener también otros papeles u otros roles, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la enseñanza. La enseñanza para él era algo muy importante en el sentido de crear nuevas generaciones que precisamente continuaran, no su trabajo, sino los trabajos sobre historia del arte en el Perú. La cuestión de la divulgación, de la buena divulgación a un buen nivel, de ahí la revista Íconos que él va a publicar, etcétera. Hay toda la parte de museología también y toda la parte, claro, de recuperación del patrimonio. Yo creo que se puede decir, y creo que ahí sí hay una cosa personal de haberlo conocido mucho, que Francis era profundamente peruano. Es decir, para él era algo extremadamente importante, no era parte de su carrera, sino que era parte de su ser, recuperar este patrimonio, mantener este patrimonio, enseñar además a los mismos peruanos a valorar este patrimonio. De que él había nacido en la República Él nació Checa, en Praga, ¿no? claro. Él nació en Praga de una familia de Moravia
y vino al Perú siendo niño, ¿no? Pero pudo haberse quedado también fuera, en el extranjero. Definitivamente él dedicados... tuvo una serie de becas extremadamente prestigiosas, acabando con la del Getty Institute, pero tuvo muchas otras y tuvo muchas oportunidades de haber tenido puestos en Europa o Estados Unidos y no haberse quedado en el Perú. Entonces, el regresar al Perú, haberse quedado en el Perú, sí, y ser profesor en San Marcos ha sido un compromiso, creo yo, de él hacia la que consideraba ciertamente su patria, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué, digamos, este tipo de preocupación de Stastny por la divulgación en medios, como lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, en el Dominical del Comercio, ¿no? De repente ahora sería impensable. ¿Por qué se ha perdido esto? Hay preocupación, pero es como que no llegar Sí. a la opinión pública, ¿no? Es que un grupo de expertos a veces. Sí, yo tengo la impresión que tiene que ver con un divorcio, bueno, eso ya, entre lo que los medios creen que espera el público, ¿sí? Y lo que el público está realmente dispuesto a recibir, ¿no? Y es verdad que, por un lado, mientras en la prensa en los años 50, 60 se podía publicar artículos de alto nivel, pues estoy pensando tal vez que eso se prolongó en el Perú, hasta proyectos como Caballo Rojo o algo así. Antonio Claro, Cisneros, ni más ni menos. Y luego desapareció. Y en el caso de Stastny, cuando ya no existía una prensa capaz de acoger eso, él fundó la revista o Iconos. sea, tuvo que crear un medio Exacto, para ¿no? continuar Y con eso su es tarea. parte de alguien, digamos, que no se conforma con ser un investigador, ¿no? Claro, Que defiende el patrimonio, cataloga obras, recorre todo el Perú, denuncia cuando hay robos, y al mismo tiempo es un promotor. es un promotor cultural también, porque él fue Exactamente. director del Museo de Arte. Fue director del Museo de Arte, fundador y director del Museo de San Marcos, se encargó también del Museo Pedro Diosma, hizo la catalogación de la colección cuando no existía ni siquiera catálogo. Ahora, ¿hay algún proyecto para, aparte de este primer tomo y un segundo que se anuncia en la introducción, hay algo más en términos de continuar revalorando, recuperando la obra de Stastny? O una idea, por lo menos, que podemos lanzar y de repente animamos a alguien. Creo que ciertamente este primer volumen es el fruto de un intenso trabajo, El segundo será el corolario. Sería interesante que hubiera un tercero donde se recuperaran sus artículos sobre el siglo XIX, eventualmente XX y arte popular, ¿no? Aunque la idea era precisamente no volver a publicar libros. La idea es precisamente poner a disposición del público peruano Lo que se y podría extranjero perder, digamos, porque los están en muchas artículos. revistas. Sí, exactamente. Pero también La se idea. podría entusiasmar a algunos para que se reediten, en todo caso, algunas sin obras. duda, Claro, sin duda, ¿no? son Eso importantísimos. es Sí, cierto. las obras sobre arte popular son muy importantes, están agotadas, y ahí sería necesario exactamente entusiasmar, ¿sí?, a alguien que apoyara la edición. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Yo recomiendo el libro, he podido revisar algunos de los textos, no he podido leer todo el libro, ¿no? El libro ha sido además publicado por el Museo de Arte de Lima y el Instituto Francés de Estudios Andinos, en una serie, una colección que tienen ambos. La presentación es mañana En el museo, en el Mali, en el Mali, a las 7. A las 7. A las 7. 7 de la A las noche. 7. 7 Está de en la la noche, página, sí. En la página web. del web del Mali. Es entrada libre, pero hay que inscribirse para perfecto. estar seguros de tener sitio. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta pequeña conversación. Espero que podamos conversar nuevamente cuando se publique otra obra, una obra de ustedes. Con Juan Carlos nos conocemos hace mucho tiempo, conozco bastante su trabajo, con Sonia es la primera vez que hemos conversado, pero yo quiero invitar a los amigos a que vayan a la presentación y si no, a que leer el libro, porque creo que es central que se siga recuperando la obra de peruanos, porque él era un peruano que se comprometió en un trabajo y en un esfuerzo enorme por recuperar el patrimonio y por ayudarnos a entender mejor nuestra historia, que siempre es un tema que en este programa hemos
debatido y conversado con otros amigos historiadores. Bueno, vamos a un corte y volvemos en un momento con una entrevista sobre un tema que ya hemos tratado en el programa, los derechos de los trabajadores en el sector textil.
y amigas, estamos de vuelta en El Arriero con un invitado muy especial, Jyrki Reina, que es secretario general de Industrial Global Union. Es una organización mundial que representa a cerca de 50 millones de trabajadores en el mundo. Jyrki, bienvenido al Perú y bienvenido al programa acá en La Mula TV. Gracias, Javier. El motivo de su visita ha sido un decreto ley que existe en el Perú desde hace cerca de 30 años, un poco menos quizás, 30, 35 años, el decreto ley 22342, sobre el cual hemos hablado ahí en el programa con el abogado Javier Mujica, ¿no? ¿Por qué su organización ha tomado nota de esta situación que afecta a los trabajadores del sector textil? ¿Por qué es que viene usted a hablar con autoridades y con empresarios en el Perú? Pues Industrial Global Union es una organización mundial que tiene afiliados en 140 países. Perú para nosotros es un país importante. Me gusta mucho, he estado aquí varias veces, pero esta vez el tema es exactamente la situación del sector textil y de confección. La especialidad de esta antigua ley que fue aprobada ya hace 35 años. 35 años, sí. Exactamente. Puede dar unas condiciones especiales para el nuevo sector creciente de textil y confección, pero ahora el niño ya tiene 35 años, la situación ha cambiado, pero la situación de los trabajadores es precaria. Hay 80.000 trabajadores en este sector que tienen casi todo el mundo un contrato temporal. No es el régimen común que tiene varias fórmulas de contrato, pero tienen contratos de 5 o 6 meses. Para 80.000 trabajadores tuvieron el año pasado 180.000 contratos. Este quiere decir más de 2 contratos por año por trabajador. O sea que cada 4 meses se corta el vínculo y lo vuelven a establecer. Ese sería el mecanismo. Exactamente. Y hay también ejemplos de contratos de un mes, 30 días únicamente. ¿Qué es el resultado? Los trabajadores tienen miedo, no tienen una confianza en el futuro y la situación es precaria. Es una situación discriminatoria también porque se trata únicamente de estos 80.000 trabajadores. Hay ahora una propuesta de ley para terminar con esta discriminación, solamente con derogación de 3 artículos en la ley. Ahora, se dice, hay gente que dice, incluso yo escuché hoy día una entrevista que le hicieron en radioprogramas del Perú, y le decían, pero si se deroga la norma, entonces eso va a generar sobrecostos y va a afectar el crecimiento económico del Perú. ¿Esto usted cree que es una razón para que no se derogue la norma? ¿El que va a afectar la economía? Yo pienso que hay otra amenaza que es mucho más grande. Las grandes marcas norteamericanas han escrito al presidente Humala diciéndole que este tipo de contratación, este tipo de contratos son contra los códigos de estas empresas para tener trabajo precario únicamente en estas empresas. Y además hablan de sus clientes. Los consumidores hoy en día están preguntando cada vez más de qué manera ha sido producido mi ropa. Y se reciben esta información, da una muy mala imagen a estas empresas. Y ya no la quieren comprar. Sí, exactamente. Y hablamos de empresas como Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Su imagen es muy importante para las ventas, claro. Además, otra asociación norteamericana ha escrito también al presidente Humala. Los Estados Unidos son un mercado muy importante para este sector. De una exportación total de más de $1.000 millones anuales,
casi 50% va a los Estados Unidos. Pues esto es importante, es una amenaza para el futuro del sector. Es decir, que habría más riesgo si se mantiene la norma para nuestra economía, porque se empezarían a ver afectadas estas exportaciones, eso es lo que me está diciendo. Absolutamente, porque en otros países no hay este tipo de ley para este sector. Pues Industrial quiere ver un sector exitoso con nuevos puestos de trabajo, con un crecimiento, pero de trabajo decente, no trabajo precario. Cuando dice trabajo decente, ¿es cumplimiento de la jornada laboral, beneficios sociales? ¿Qué es lo que incluye este concepto que usted plantea? Es solamente la derogación de estos artículos para que tengan los trabajadores la misma protección que otros trabajadores en Perú. Esto basta. Ahora, usted ha venido por 24 horas al Perú, ¿no? Aproximadamente. ¿Se ha podido reunir con autoridades del gobierno o con los empresarios? Sí, yo he tenido un día muy activo con representantes del gobierno, del Congreso y de los empresarios, porque para entender mejor la situación es mi principio de hablar con todos y después hacer recomendaciones. Pero finalmente son los peruanos, el gobierno, los empresarios y los sindicatos que tienen que buscar una solución. ¿Y los empresarios, cuál es el sentir de los empresarios frente a esta visita suya o frente a estas cartas que se le han hecho llegar al presidente? ¿Hay voluntad, disposición a que esto cambie o hay todavía resistencia? Me parece que los empresarios no vean todavía la amenaza para el futuro de su sector y por lo tanto tenemos que continuar estas discusiones. Industrial apoya a los sindicatos, a los trabajadores de este sector y además hay otros problemas también. Estos trabajadores cobran por mes quizás 500 soles, que es solamente una pequeña parte de la canasta básica y por lo tanto están trabajando muchas veces hasta 12 a 14 horas por día. Pues esto no es trabajo digno, tenemos que cambiar la realidad. Y en el caso de las autoridades del gobierno, ¿usted ha podido hablar con el ministro o con algún funcionario del sector? Con la ministra, perdón. Yo he hablado con el director del Ministerio de Trabajo con una discusión muy detallada e interesante, pues vamos a ver lo que pasa ahora. También con representantes del Congreso, con congresistas y asesores ahí, porque es importante de poner esta pregunta, esta propuesta ahora en la agenda del Congreso para que podamos discutir la ley. Una última pregunta. Ustedes en esta visita se han concentrado en este tema, pero ¿tienen vínculos con otros sectores del sindicalismo peruano? ¿Están trabajando con otras organizaciones? ¿Con qué organizaciones locales, nacionales trabajan? Como Industrial representa a los trabajadores y trabajadoras en toda la industria, incluso minería, energía, petróleo, gas, he encontrado también los sindicatos, sobre todo de la minería. La minería es importante en Perú. Industrial va a lanzar ahora un programa para toda la América Latina para obtener una minería sostenible en América Latina, porque hay un gran problema de seguridad, de salud y seguridad, medio ambiente en este sector, y los sindicatos peruanos van a participar en este programa. Bueno, Yurki, ha sido un gusto conversar con usted. Sé que tiene la agenda, todavía tiene algunos compromisos. Nosotros vamos a seguir trabajando el tema, vamos a estar atentos y ojalá que en una próxima visita podamos volver a conversar y celebrar si es que este decreto ha sido derogado. Vamos a hacer un corte brevísimo y volvemos para cerrar el programa con los libros de la semana.
amigos y amigas, estamos acá en el último bloque del Arriero, solo para comentar los libros de la semana y algunas invitaciones también. Dije que esta semana habían 2 presentaciones de libros muy importantes. Uno, el libro de arte colonial que hemos comentado con los editores de este trabajo compilatorio de las obras de Stastny, pero el otro libro es un libro, creo, clave para entender la historia de nuestro país. Historia de la corrupción en el Perú, del ya fallecido historiador Alfonso Quirós. Este libro es una edición impecable del Instituto de Estudios Peruanos y del Instituto de Defensa Legal, que se presenta el día de mañana en el IEP. Va a estar Marcos Cueto y Cecilia Blondet como comentaristas, y creo que este libro va a dar mucho que hablar y a mucha gente seguramente no le va a gustar para nada. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía me ha hecho llegar su revista mensual Desde Adentro, siempre con información sobre el sector. Hay una interesante nota sobre el tema del uranio, que es un tema que va a dar que hablar y ya está dando que hablar en el caso de Puno. También he recibido el libro en una edición preciosa, El Milagro Verde, Alfredo Villar y Cristian Bendayán. Esta es una publicación de la Municipalidad de Magdalena del Mar en una edición bellísima, solo para enseñarles algunos de los trabajos que están en este libro. Felicitaciones a la Municipalidad de Magdalena del Mar. Y por último, Vela Verde, una revista sin clase, con las columnas de Salinas, Tafur, Daryan, los siempre informados artículos de Jacqueline Fox, y una simpática semblanza y testimonios sobre Javier Descanseco, una buena entrevista a Tony Zapata que les recomiendo sobre la izquierda. Y por último, 2 cosas más que se me quedan. El Buen Salvaje, que ustedes la pueden conseguir en cualquier librería, es gratis, una excelente revista con muy buenos artículos y una entrevista muy simpática a Alberto Fuguet. Y por último, Lorenzo Sores ya inauguró, la muestra Pandemonium, que va a estar en Bruno Gallery, en la calle Francia 565B, Miraflores. No se la pierdan, un trabajo siempre interesante de Lorenzo Sores. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves en un nuevo programa de El Arriero.